Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a la sesión de optimización convexa, asignatura dirigida por el profesor Jorge Luis Vaca. Entonces, agradecer a todos los estudiantes que participaron de esta propuesta del System Fest, especial al profesor Jorge Vaca que se unió a esta iniciativa. Iniciativa que tiene como propósito, primero, resaltar el valor de los trabajos de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, lo que logran hacer en sus proyectos de fin de clase y qué tanto eso ha aportado en su formación. Y el segundo propósito de este ejercicio, de este evento, es que los estudiantes mejoren sus habilidades de comunicación, tanto orales como escritas, ¿no? Ya ustedes conocen el formato del evento. Cada grupo de trabajo hizo un póster donde presenta los resultados de su trabajo y hizo un video explicativo del resultado del trabajo. Estos primeros ejercicios, una presentación escrita y otra, digamos, en formato de video, están publicados en el sitio del evento, en el sitio de System Fest, y cada cual puede consultar el póster de sus compañeros o de otros cursos, incluso pueden ir a consultarlo. Y el día de hoy vamos a hacer de forma síncrona la exposición de los resultados de los trabajos finales de cada grupo. Entonces le doy la palabra al profesor Jorge para que continuemos con la sesión. Ok, muchas gracias, profe. De antemano, bueno, agradecer a toda la logística de System Fest. Me parece que es una muy buena iniciativa, la cual los estudiantes pueden mostrar los trabajos o todo el trabajo realizado en clase y más que todo permitir que los demás estudiantes, debido a que, por ejemplo, esta materia es una electiva, invitar a los estudiantes qué pueden ver o qué pueden hacer en nuestra electiva. Me parece que es una muy buena forma de incentivar y motivar a los estudiantes a que escojan de manera correcta sus electivas. ¿Listo? Pues principalmente hoy vamos a tener dos evaluadores externos, cuales pues, van a tener en cuenta diferentes métricas de evaluación. Ahorita se las voy a mostrar a continuación, las cuales pues van a mostrar lo del avance o van a evaluar lo que ustedes alcanzaron a ver en la materia. ¿Listo? Particularmente para la materia, nos ingeniamos entre todos los estudiantes un reto, ¿sí? Entonces voy a compartir un poco la pantalla. Entonces, el reto consistía en completado de matrices, enfocado un poco a lo que es las imágenes, ¿sí? Como para aclarar un poco, la materia de optimización convexa la orientamos como método de solución y planteamiento de problemas, el cual debemos resolverlo a través de métodos numéricos, específicamente a través de algoritmos de optimización. Entonces, prácticamente, como les decía a mis estudiantes, no conozco ningún problema que no lo podamos formular como un problema de optimización. Entonces, a través del curso, lo que los estudiantes alcanzaron a ver o alcanzamos a cubrir fue la formulación de problemas, es decir, ellos ya después de haber terminado pues, la materia, culminando con este proyecto, ellos ya son capaces de formular matemáticamente un problema de la vida real, son capaces de buscar soluciones desde el punto de vista convexo. ¿Qué significa la convexidad? Significa que esa solución tiene solución única, y esa solución única pues es la solución deseada. Entonces, ellos son capaces de formularla, son capaces de encontrar métodos de solución, y además de encontrar los métodos de solución, son capaces de programar esos métodos numéricos. Digamos, eso fue todo lo que alcanzamos a ver en la clase. También nos extendimos un poco a las partes no convexas, es decir, intentamos trabajar métodos de deep learning, que digamos que ahorita es como el boom en estos tiempos, pero enfocado desde el punto de vista de optimización. Es decir, ellos fueron capaces de desarrollar sus propias networks, sus propias arquitecturas, desarrollar sus propios métodos de optimización. Es decir, ellos en la materia tuvieron la oportunidad de programar su propio backpropagation, a programar el algoritmo de Adam, que para algunos es bien conocido. Es decir, en lugar de ellos utilizar como una línea de comando y entender los conceptos, ellos entendieron cómo es que una red puede aprender y se basa en métodos de optimización y métodos numéricos. ¿Listo?
Particularmente, el challenge que hicimos se llamó Matrix Completion o rellenado de matrices. Y este problema particular consiste en, dada una imagen corrupta, como el que vemos a la izquierda, que en este caso, pues la corrupción viene por daños, por ejemplo, es muy usual porque en imagen, a veces, digamos, cuando se mete la humedad, o a veces los niños rayan las imágenes, todo este tipo de corrupciones se puede modelar de la siguiente manera, como una imagen, y esos punticos negros son los datos corruptos. Entonces, ¿qué es lo que queremos, o qué es lo que los estudiantes desarrollaron en la materia? Algoritmos o métodos de solución para obtener la imagen deseada. Es decir, ellos como entrada recibían la imagen y la máscara y cada uno desarrolló metodologías diferentes de solución, como la que vamos a ver a continuación, y desarrollaron sus propios métodos para obtener la imagen deseada. ¿Listo? El challenge consistió en cada estudiante se hizo grupos de 2 o máximo 3 estudiantes y evaluaron las posibles formas de solución teniendo en cuenta los datos disponibles, las máscaras, digamos, ellos no tenían conocimiento de qué tipo de daños podían tener la imagen, simplemente se les indicó que se iba a dañar y la máscara era conocida. Entonces vamos a ver que para el challenge, digamos, yo puse unas imágenes un poco retantes con un cierto daño para ellos, por ejemplo, poder intentar estimar sin conocimiento previo. Si ellos solo le daba la imagen, le daba la máscara y tenían que obtener sus resultados. Para eso establecimos una métrica, la cual vamos a mostrar en continuación. Y cada uno debería, además de mostrar la solución, pues lo más importante que le comentaba a mi estudiante, hubieron rankings y ya vamos a mostrar los resultados. Sin embargo, lo importante no era quedar de primero o obtener la mejor imagen. Lo importante es que ellos fueran capaces de comprender matemáticamente lo que estaba pasando, formularlo y saber y obtener métodos de solución. Eso era lo más importante que yo quería que ellos abordaran. ¿Listo? Para eso, bueno, el resto consiste de imágenes. Acá es una imagen RGB, o sea, con color, pero nos basamos en imagen de Grayscale para evitar pues, el nivel de cómputo y imágenes de 512 por 512. ¿Listo? Y pues para este momento, pues quisimos mostrar los resultados en el System Fest, que es principalmente como la motivación de ellos para poder mostrar los resultados y demás. ¿Listo? Digamos, los evaluadores, ahorita en breves momentos ellos entran a la sala y van a tener estas métricas de evaluación. Primero, el planteamiento del problema, la forma de solucionar el problema, los resultados obtenidos, presentación del problema y entendimiento del problema. Entonces, miren que todos están enfrascados en cómo ellos entendieron y abordaron el problema desde el punto de vista de optimización. Entonces, acá están los grupos, ¿sí? Resaltar el compromiso que todos los grupos tuvieron a abordar el reto. Es decir, ellos trabajaron arduamente y cada persona, como vamos a ver a continuación, cada grupo emplea un método totalmente diferente. Es decir, muchos métodos basados en deep learning, basados en optimización numérica, pero por ejemplo, las personas que lo abordaron desde el punto de optimización numérica tienen la ventaja de que no necesitaron muchos datos para entrenar y digamos están muy flexibles a las máscaras que pues vamos a ver, ellos van a mostrar por ejemplo resultados que ellos con máscaras esperadas, los que se basaron en Deep Learning y imágenes esperadas que cuando ya se le agrega un nuevo tipo un nuevo tipo de máscara, un nuevo tipo de daño, pues se dieron cuenta que no era lo que esperaba y tenían que volver a entrenar. Para eso, pues los métodos numéricos o métodos de optimización son los que mejor muestran resultados. Entonces, como podemos dar cuenta, el grupo ganador fue el grupo número 5, conformado por Brian, Iván y Emanuel, el cual tuvieron la métrica utilizada es 0.57 con una desviación de 0.1. Le sigue el grupo de John Anderson, Juan Pablo y Alejandro. Y bueno, Profe, acá, señor. se está viendo un PDF, no se ven los resultados. Ah, los resultados. Ya, qué pena. Muchas gracias. Acá. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, el grupo ganador fue el grupo número 5, el cual está compuesto por Brian Monroy, Iván y Emanuel, el cual obtuvieron 0.57
en la métrica, voy a explicar un poco lo que fue la métrica, que fue una suma ponderada entre una métrica de calidad que se llama PCNR y una métrica de calidad que se llama SCN. Entonces, para hacernos una idea, 1 es perfecta recuperación y 0 es nula recuperación, ¿sí? Aunque 0,57, pues digamos, teniendo en cuenta de 0 hasta 1, se puede considerar bajo. Ahorita vamos a ver visualmente la calidad de las imágenes y se dan cuenta que las calidades son calidades aceptables. Es decir, arriba de 0,4, 0,35 son resultados aceptables que la mayoría pues lograron obtener en el curso, que pues, para mí es satisfactorio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá los resultados de test. Entonces voy a compartir un poco mientras le damos chance a los evaluadores lleguen. Por ejemplo, digamos, vamos a ver el grupo ganador. Entonces, aquí están. Entonces, voy a ponerle un poquito de pausa. ¿Listo? Entonces, esta era la imagen real, la imagen corrupta y esta era la imagen estimada. Entonces, como se pueden dar cuenta, los resultados de los participantes son resultados Profe, aceptables. creo que no se ve la imagen. No sé la imagen. Uy. A ver. Ahora. Ahí se ve todo, sí. Ahí se logra apreciar. Sí. Sí, ahí Bien, sí. Sí, ahora sí. perfecto. Entonces, por ejemplo, esta era la imagen real. Esta es una imagen utilizada en cuando son métodos de graphing o facing graphing que es utilizado en el área de óptica. Entonces, nosotros desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, ¿qué podemos aportar en esta área? Pues, es decir, ellos tienen ciertos artefactos como que son los, digamos, puestos en esta escena, que son la imagen real. Ellos ahí tienen errores de estimación. Por ejemplo, para nosotros no tenemos un ojo muy clínico en esto, entonces para nosotros esta es una imagen como una nube, pero para esto tiene un significado. ¿Qué significa transacciones y demás? Entonces, por ejemplo, la estimación de esta imagen para este grupo fue de 0,8. ¿Listo? Entonces, como se pueden ver, los resultados visuales son bastante parecidos, pero por ejemplo, imágenes de esta donde la corrupción era bastante, es decir, si ustedes miran la imagen del medio, no logran percibir, o bueno, mi ojo no logra percibir el personaje que está atrás, ¿sí? Una vez se aplican las técnicas de optimización, pues ya ustedes más o menos logran identificar que se trataba de Gabriel García Márquez. ¿Listo? Miramos pues ya niveles de corrupción un poquito más débiles, como se pueden ver acá. Entonces miren que la reconstrucción, bueno, el resultado obtenido es bastante bueno de los estudiantes de este método. Ya también para otro nivel de corrupción se pueden obtener las diferentes métricas. Igual acá, por ejemplo, miren que es de admirar estos métodos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la imagen del medio no logran distinguir cuál era el objeto detrás. Sin embargo, los métodos numéricos explotados por ellos fueron capaces de estimar que se trataba más o menos de una imagen de arbustos, en este caso de los estoraques, que es una reserva ubicada en Ocaña, que es de donde soy. ¿Listo? Entonces, acá pueden ver el resultado. Por ejemplo, este tipo de corrupciones son corrupciones laterales, las cuales ellos no están, los algoritmos usualmente no están diseñados para este tipo de daños. Sí, y como podemos ver, la estimación es bastante buena del algoritmo ganador. ¿Listo? Pero, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, vamos a ver el segundo método. Son métodos de solución que ya, bueno, van a ver acá. Y la estimación, pues también son estimaciones bastante deseadas, ¿sí? Como ver acá, digamos, la estimación. Hay, digamos, datos demasiado corruptos, pues de que los cuales unos algoritmos funcionan mejores que otros. ¿Listo? Entonces, eso es todo por mi introducción. No sé si alguno tenga alguna pregunta sobre la materia o antes de proceder a que cada estudiante presente su póster.
¿Aló? ¿Ninguno? Bueno, entonces antes de proceder, voy a escoger al grupo ganador, ¿sí? Vamos a empezar, no todavía escribiendo porque estamos esperando a uno de los calificadores, donde pues más o menos expresa la expectativa que tenía al iniciar la materia y lo que si la materia logró cumplir sus expectativas para así motivar a los demás estudiantes a que la puedan matricular en los siguientes semestres. ¿Listo? Entonces voy a escoger a uno. Por favor, Brian. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí. Vale, entonces me preguntas sobre cómo me parece el curso y así. La expectativa que tenías al inicio, exactamente, digamos que entendías con la materia y ya después de verla, si logró cumplir como tus expectativas y en qué manera. Vale, bueno, al principio yo tenía expectativas, mis expectativas de la materia eran sobre cómo profundizar más en lo que son los problemas de cómo formular un problema matemáticamente y qué formas hayan de resolverlo. Entonces fue interesante cómo fue el trayecto de los métodos que se vieron. Me sorprendió también, por ejemplo, el de Newton, cómo eran todas las implementaciones que hicimos. Por lo general era el mejor, pero pues también pudimos ver para qué casos se podía utilizar y en qué casos era inviable utilizarlo, debido a que la solución del problema era bastante costosa. Entonces, por ese lado me gustó que hay una gran variedad de métodos y dependiendo del caso que se aborde, un método es mejor que otro, no en la práctica, cuando se quiere utilizar en la vida real. Y pues desde esa perspectiva yo creo que cumplió bastante mis expectativas. Es una materia bastante interesante de la que se puede aprender mucho y se puede profundizar mucho en la parte matemática y a la vez es bastante práctica. Se puede de forma simple ver la teoría y con ejemplos prácticos poder resolver los problemas para ver que realmente funcionan. Entonces creo que eso sería todo. Perfecto. Alejandro también, por favor, su comentario y también, digamos, desde el punto de vista, ¿qué fue lo que más le gustó como de la materia? Es decir, ¿qué es lo que no te esperaba? ¿Me escuchas? Se te escucha muy abajo, Alejandro. Ahora sí me escuchas. Sí, ahora sí. Digamos que mis expectativas en cuanto a la materia, digamos que yo siempre soy fanático de la programación competitiva y digamos quería aprender, digamos, nuevas maneras para resolver diferentes problemas. Sí, y digamos que como lo decía el compañero, digamos más la parte de formulación matemática y quería, digamos, profundizar un poco más en eso. Y digamos que esa fue mi expectativa en cuanto a la materia. Y creo que durante el desarrollo de la materia, digamos, aprendí diferentes maneras de formularla y abordar ciertos problemas, digamos, con ciertas características particulares. Perfecto, perfecto. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer una metodología mientras esperamos. Entonces, vamos a escoger por grupos, ¿sí? El grupo número uno está compuesto por Sebastián Rivera, Juan Sebastián Estupiñán y Jason Alfredo Blanco. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en más o menos de 5 a 8 minutos expliquen a sus estudiantes, a los demás estudiantes, perdón, y al jurado, más o menos cómo abordaron el problema teniendo en cuenta estos lineamientos, cómo lo solucionaron, cómo lo plantearon matemáticamente y cómo lo solucionaron. ¿Listo? Entonces damos paso a que por favor ustedes compartan pantalla bueno, y nos comenten más o menos cómo lo solucionaron. Tienen de 5 a 8 minutos. Vale, muchas gracias. Listo.
si se alcanza a ver la pantalla. Sí, se ve bien. Sí se ve bien. Y gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de System Fest, presentado en la materia de optimización convexa, el cual está titulado como Inversión de máscara e invariancia rotacional aplicada al repintado de imágenes usando aprendizaje profundo. Este proyecto fue desarrollado por los estudiantes Sebastián Rivera León, Jason Alfredo Blanco y yo, Juan Sebastián Estupiñán. Entonces, para empezar con el problema de completado de matrices, ya como nos mencionó el profesor más o menos, este problema trata en que teniendo una imagen original Y, como la que pueden observar a la izquierda, se le aplica una máscara binaria, una máscara que tiene elementos en ceros y unos, la cual, pues estos elementos en cero van a quedar desconocidos, generando una imagen corrupta como la que ven en el medio, y a partir de esta imagen, pues lo que se busca es reconstruir o obtener una aproximación de la imagen original, aprovechando la información de los píxeles conocidos, ya sea información de los vecinos, de las vecindades, o algunos otros planteamientos que se toman en otros métodos. Y pues a través de estos métodos de optimización, obtener una aproximación como la que observan en la derecha, o una reconstrucción. Este problema tiene aplicaciones en reconstrucción de imágenes, en censado de imágenes también, o en campos como vienen a ser la edición de imágenes. Bueno, en el planteamiento de nuestro problema usamos métodos de Deep Learning donde buscábamos obtener los parámetros de un modelo convolucional que minimizara la siguiente función de pérdida, que está compuesta de tres términos. El primer término está enfocado en reducir unas características convolucionales que se extraen de un modelo preentrenado. Este modelo preentrenado está preentrenado en el dataset de ImageNet, como lo es el modelo convolucional de BGG19. Esas características convolucionales se extraen tanto de la imagen real como de la imagen generada por la red. El segundo término también está enfocado en reducir las diferencias de unas características convolucionales, pero esta vez se usa el operador de la máscara inversa, el cual es calculado como 1 menos la máscara binaria, donde se busca por medio de esta máscara reversa extraer de la imagen original, de la imagen tanto original como la imagen generada por la red, únicamente las regiones que debían ser estimadas por la red que en un inicio eran desconocidas. Entonces se busca reducir la diferencia entre las características convolucionales que se extraen de esta imagen con la máscara reversa como la imagen generada con la máscara reversa. El último término está enfocado en reducir como unas diferencias convolucionales que se extraen de la imagen de entrada, es decir, la imagen degradada, y una serie o un conjunto de rotaciones que se le aplican a esta misma. Pero esta vez se extraen las características convolucionales que genera el modelo entrenado en este momento, en que estamos entrenando para solucionar este problema. Como tal, el modelo que usamos para solucionar este problema es un modelo convolucional de autoencoder que realiza las operaciones de max pooling, convoluciones 3x3 y convoluciones con upsampling con filtros 3x3 igualmente, donde este también realiza el cálculo de lo que es la máscara inversa que mencioné previamente, donde al final la imagen genera una imagen de salida que es multiplicada punto a punto con esta máscara inversa, donde finalmente se adiciona la imagen de entrada de grada, obteniendo así una imagen donde solamente se estimaron los valores desconocidos pues desconocidos en un inicio, preservando todos los valores constantes o conocidos previamente. Para los parámetros de entrenamiento se tomaron 12 épocas, se utilizó el optimizador ADAM con un learning rate de 0.001 y para los términos lambda 1 y lambda 2 se usó 0.4 y 0.001 respectivamente. Se usaron dos datasets, el primero llamado CELEP-AHQ, del cual se sacaron 1750 imágenes y está compuesto por imágenes de rostros de celebridades, y el segundo que se llama Places 2, compuesto de 3200 imágenes, eh, compuesto por imágenes de diversas escenas. Y para las máscaras se usó el dataset Quick Draw Mask con 5000 imágenes, máscaras binarias,
una para cada imagen. Y para los resultados, como decía el profe Jorge, se usó una métrica que pondera la proporción de señal a ruido y el índice de similitud estructural, llegando así a un tope de 0.5452 en las reconstrucciones. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, damos espacio a las preguntas. ¿Alguien del público tiene preguntas? Puede hacerlas directamente por aquí si desean, o los pueden hacer directamente por el chat. Sí, Brian, por favor, proceda. ¿Hubo mucha diferencia entre los resultados que tuvieron por ejemplo, en su validación y los del concurso? Pues digamos que los resultados que tuvimos en validación al ser con máscaras de formas irregulares, como se puede apreciar en esta diapositiva, digamos que se obtenían mejores resultados en los de validación, ya que estas máscaras son menos, digamos, agresivas que las que se usaron para el challenge, ya que las imágenes de las máscaras usadas en este dataset, lo máximo que alcanzan como a hacer que sea degradado es como el 46% de la imagen, a diferencia de estas máscaras que usamos para ya el challenge, que aproximadamente quitan más del 50% de la imagen en algunos casos. Entiendo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta mientras damos chance a los demás. Bueno, tengo la primera es, digamos, bueno, ustedes ocuparon el cuarto puesto en la general. ¿Cuál creen que fue su principal desventaja? Ya ahorita pues, conociendo, digamos, todo lo que vieron en la materia, porque ustedes escogieron esta metodología y como le digo, lo más importante era que supieran formularla, evaluarla y demás. Pero ahora, por ejemplo, si supieran este tipo de imágenes, supieran todo esto, ¿hubieran escogido la misma metodología o qué cambios le hubieran hecho a su método? Yo creo que los principales problemas que tuvimos fue como problemas de cómputo debido a pues, al tamaño de las imágenes. Tal vez nos tocó hacer como una reducción de la dimensionalidad para hacer el entrenamiento y también la variedad de pues la diversidad de lo que son las máscaras que se usaron en el challenge pues, nos pudieron también generar problemas ya que las máscaras que nosotros usamos son bastante diferentes a algunas de las que están presentes en el challenge. Entonces, tal vez sí sería como prudente, a ver, pues ahora que conocemos cuál era como tal el challenge, abordar otro método numérico de optimización, no tanto como Deep Learning. Perfecto. Y un poquito, digamos, a la parte del método, ¿puedes devolverte? Acá, Ahí, digamos, ¿cuál es la motivación de del primer término? la motivación del primer término es por lo que pues esta es una función de pérdida empleada en el estado del arte para lo que es el repintado de imágenes en el área de Deep Learning. Entonces, pues principalmente este se enfoca en reducir como la diferencia entre entre las imágenes de manera general, por pues lo que es la imagen real y la imagen general. Pero pues una de las principales motivaciones sí es como tal que es uno de los em, funciones de pérdida empleadas por el estado del arte actualmente en Deep Learning. Pero ¿por qué en vez de, por ejemplo, utilizar una capa entrenada, por qué no utilizar como la identidad, es decir, la imagen como tal? Esto es porque digamos que ya los modelos preentrenados como lo es BGG-19, ya con lo que es el dataset de ImageNet que presenta una gran cantidad de imágenes, este modelo puede, por así decirlo, es capaz de extraer como las características como más básicas de las imágenes. A diferencia de, bueno, usar digamos, un error medio cuadrático entre lo que son las imágenes originales y las imágenes generadas por la red, que normalmente genera resultados como muy borrosos, con mucho blur al generar imágenes ya en prueba.
Y finalmente, ese operador de rotación, ¿desde qué, más o menos, qué ángulos evaluaron o cómo lo trabajaron? Los ángulos evaluados durante el entrenamiento pues fueron hechos de manera randómica durante cada entrenamiento con el fin de que pues la red tuviera acceso a la mayor cantidad de transformaciones geométricas que podría tener la imagen. Ok, listo. No sé si alguien más tenga algún... Yo quiero ¿Sí? agregar algo respecto al primer término, y es que la motivación de usar la capa preentrenada es no hacer la diferencia entre píxel por píxel, sino lo que se busca es más buscar una minimización entre características que abarcan ya un rango más global de la imagen. Entonces, esto puede generar una mejor aproximación a la reconstrucción. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta. No. Listo. Bueno, muchas gracias. Qué pena, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí, claro. Muchachos, ¿pueden ir por favor a la diapositiva de los resultados? Ahí. Em, respecto a, por ejemplo, el tercer resultado y el penúltimo resultado, ¿a qué creen ustedes que se deben las diferencias en el resultado de la métrica? Si no es mal, el de Gabriel García Márquez y el de los Estoraques, ¿cierto? A veces, Ajá, sí. bueno, consideramos que el tercero ha sido, digamos, fue nuestro pico máximo de resultados que tuvimos. Influyó bastante ahí que usamos el dataset Celeb como dataset para entrenamiento, pues porque tiene rostros, entonces ya la red conocía más o menos cómo reconstruir un rostro. Y pues el de los estoraques, a pesar de que pues, la máscara no estaba incluida dentro de las máscaras con las cuales entrenamos, pues, pues también se obtuvo un resultado aceptable, mayor a 0.5. Y pues acá favoreció, aunque la red no estaba acostumbrada a este tipo de máscara, digamos, se favoreció el método de enfocarse solo en las partes que no se conocen, en las partes de la máscara, con el operador de la máscara reversa. Entonces, pues en diferencia de resultados, yo creo que vendría a ser principalmente esto de usar el dataset de Celeb A y conocer ya cómo se reconstruye un rostro. Respecto al ruido que tenían las imágenes originales, es decir, por ejemplo, el ruido que tenía la primera imagen de los estoraques y la siguiente, en la que tiene Salt and Pepper ruido y el otro que tiene líneas completamente faltantes. ¿Qué pueden decir sobre los resultados cuando tienes esas diferencias en el ruido? Digamos, también influye bastante que en la de las líneas horizontales, la máscara no cubre tanta parte de la imagen como lo que cubre la máscara de la parte izquierda. Entonces, pues ese es otro aspecto que también influye bastante en el resultado. Pero, pues sí, para resaltar eso es que pues, la red fue entrenada con máscaras irregulares, no estaba acostumbrada a ninguno de los dos tipos. Entonces yo creo que acá influye mucho la cantidad de datos que ya se conocían en la imagen corrupta. Ok, listo, gracias. Listo, bueno, muchas gracias, muchachos. Damos paso al siguiente grupo. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. El siguiente grupo es el grupo conformado por John Anderson, Juan Pablo y Alejandro Espinel. ¿Aló? Ah, qué pena, muchachos. Estaba hablando solo.
El siguiente grupo es el grupo conformado por John Anderson Ramírez, Juan Pablo Pérez y Alejandro Espinel. ¿Listo? Pueden compartir pantalla. Y denme un segundo a ver si se logra vincular el otro evaluador. Hola, buenos días. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, señor. Bueno, Ya, si quieren pueden empezar. ¿Listo? Cuando quieran pueden empezar. ¿Anderson? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí te escuchamos, pero parece ser que no nos escuchas. Listo, ahora sí, creo que sí. Bueno, mi Listo. nombre es Anderson Ramírez y junto a Alejandro Espinel y Juan Pablo Pérez vamos a presentar nuestro proyecto de optimización convexa, el cual está titulado Matrix Completion via IBM Using TV Regularization. Entonces, lo que vamos a ver es el problema que vamos a solucionar, cuál es el relleno. Creo que no se te escucha, John. ¿Usted lo escucha, Juan Pablo? No, parece que se le fue el audio. Yo no escucho nada. Pues si Aló. quiere yo presento eso entonces para no quedarse acá. Listo, como quieran. Pero estás muteado, Juan Pablo. Sí, señor. Entonces, bueno, el problema a resolver, siguiente, se define como completar una matriz. Entonces, pues esta tarea consiste en llenar los espacios que hayan sido vaciados o parcialmente observados de una matriz. Para este caso vamos a trabajar con imágenes en blanco y negro, a las cuales a través de una máscara pues eliminamos unos píxeles de esta. Por lo tanto, son píxeles con valor en cero dentro de la imagen. Y esto se puede ver como esa especie como de ruido que se ve en la imagen. Siguiente. Así que bien, la solución que nosotros planteamos fue una solución que pues encontramos en varios artículos, que es bastante sencilla, la cual consiste en plantear el problema como un problema de optimización, donde se buscan minimizar los coeficientes θ de una imagen, los cuales a su vez van a ser sometidos a un cambio de dominio. El objetivo de realizar este cambio de dominio es que nosotros podamos observar los puntos más importantes de la imagen y a partir de ellos, por decirlo así, el algoritmo se pueda guiar para poder realizar la reconstrucción. Además, va a tener una restricción dada por la variación total, que consiste en, por decirlo así, observar cuáles son los puntos en los que tiene cambios más bruscos la imagen, que usualmente van a acabar siendo los bordes, debido a que los bordes son los puntos más difíciles de reconstruir para cualquier algoritmo, debido a esos cambios bruscos que hay entre los píxeles.
Así que yendo un poco más profundos, súbala un poquito antes. A cada uno de los términos dentro de la ecuación definimos Y como la imagen a la cual le reducimos, pues le eliminamos algunos de sus píxeles. H se define como la máscara a utilizar. Y Tzi va a funcionar como un operador que le realiza una transformación a un dominio distinto, en este caso θ, que son los coeficientes. Y D también funciona como un operador que realiza el cálculo de la variación total de la imagen. Ahora sí, siguiente. Así que, bueno, para poder resolver este problema, utilizamos el algoritmo de ADMM. Siguiente. El ADMM es un algoritmo que sirve para resolver problemas de optimización convexos y se basa en el principio de divide y vencerás. Entonces, como teníamos el problema anterior que puede parecer, bueno, que es muy difícil de resolver mediante, no sé, derivar o igualar a cero, problemas así, lo que hacemos es dividirlo en problemas mucho más pequeños y a través de sus soluciones empezamos a iterar sobre ellos con el fin de obtener un buen acercamiento a la solución real del problema. Siguiente. Así que para ello, pues tenemos que realizar antes unos pequeños cambios de variable con el fin de que la manipulación de esto sea mucho más sencilla y a su vez que los resultados que se obtengan a la hora de realizar el análisis matemático se pueda aproximar a soluciones que ya se encuentran definidas. Siguiente. Entonces, para ello creamos, bueno, después de las sustituciones nos surge una nueva función de costo, la cual se ve ahí. Y a esa función lo que se le hace es el proceso de siempre en el ADMM, que es obtener su Lagrangiano aumentado. Y luego a través de extraer los términos que se van actualizando y los errores duales, se llegan a las siguientes ecuaciones. Siguiente. Que son, esas ecuaciones son las que vamos a estar iterando a lo largo del algoritmo. Hay que tener en cuenta que especialmente en el paso de actualización de θ y de u, hay dos inversiones, las cuales son más costosas computacionalmente y pues este costo se puede evidenciar bastante en máquinas con rendimiento promedio como las que nosotros tenemos. Y en el caso de V y P, estas soluciones se pueden aproximar mediante un operador que se llama un proximal, que consiste en el soft thresholding de esos dos, de los elementos que se encuentran ahí. Siguiente. Y pues esto sería la ecuación de actualización para los pasos de los errores duales. Siguiente. A la imagen original se pusieron una máscara que pudiera tener diferentes patrones. Por ejemplo, la del GAO, por ejemplo, es aleatoria. La siguiente, que es la de digamos, la del bosque, la máscara, digamos que es más, es más de líneas. Digamos que las máscaras es como si le quitáramos píxeles y luego con esas imágenes, con esos píxeles en cero, realizamos la reconstrucción. Luego comparamos la imagen original con la reconstrucción para obtener los valores de PCR. Por ejemplo, en este caso nos dio 20. Digamos que el PSNR se mide de cierto modo que mientras más bajo peor y mientras más alto mejor. Y se estima que esta métrica sea superior a 30 y digamos, con esta métrica superior a 30 no se aprecia mucho las diferencias, ¿sí? Como podemos ver. Y listo, eso sería todo. Listo, muchachos. Bueno, muchas gracias. Demos espacio a preguntas. Bueno, cabe resaltar que este grupo fue el grupo que quedó de segundo, es decir, fue el segundo grupo mejor en términos de métrica, en la métrica con los datos de test. Entonces, para que se haga más o menos una idea. Listo. Entonces, damos paso a las preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta particular.
Sí, Juan Sebastián, sí, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Tienen alguna estimación del tiempo que ocupaba el algoritmo al realizar la actualización de teta y la otra variable? No lo recuerdo bien el nombre. Las más complejas. De exactamente ese paso, no, no lo tenemos. ¿Y algún promedio que ustedes puedan decir o algo así? Pues en promedio las reconstrucciones de la imagen tardaban 1 minuto. Ah, listo. Gracias. Aquí hay algo que es interesante destacar y es que con este tipo de soluciones, aunque usualmente pueden tomar más tiempo a la hora de reconstruir la imagen, tienen una ventaja y es que al contrario de utilizar Deep Learning, no tenemos que tener un gran banco de imágenes para entrenar primero. Entonces, esa puede ser una de las ventajas de este tipo de algoritmos. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, Brian. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Hicieron algún tipo de tuneo a los hiperparámetros del modelo? ¿De forma global o específico para cada imagen? Los utilizamos de forma global, pero sin embargo nosotros creemos que se podría buscar un parámetro óptimo para cada una de las imágenes. Perfecto. ¿Alguien más? Pero yo tengo una pregunta. Sí. En este caso, ¿ustedes no utilizaron más imágenes o solamente las que fueron proveídas por el profesor? Solo utilizamos las del profesor, pues porque lo que hace el algoritmo es que, por decirlo así, él va como si mirara los elementos de la imagen y basado en eso rellenara los nuevos puntos. Pero entonces, ¿esta minimización se debe hacer para cada imagen o o es posible tener como, digamos, como una especie de operador para todas las imágenes que me devuelva cómo está completada? El algoritmo se ejecutaría para cada imagen y pues eso daría una reconstrucción de esa imagen. Ah, ok. Pero, o sea, computacionalmente es muy costosa. Pues realmente lo que es más costoso es el tipo de ejecución. Listo, listo. Gracias. Sí, Laura. Sí que es tu pregunta. Una pregunta, muchachos. O sea, las imágenes que fueron asignadas por el profesor solamente fueron 2. El profesor nos asignó 8 imágenes, las mismas 8 que tenemos todos, pero pues decidimos poner 2 que fueron como las que se notaba más la diferencia en las máscaras y los Ok. resultados. Y respecto a esas 2 que presentaron, ¿cuál es la cantidad de información faltante? Y pues obviamente reconstruida en cada una de ellas. Para la imagen de Gabriel García Márquez era el 25%, si no estoy mal, y para las de la línea sí no tengo el porcentaje de información eliminada. Vale, pareciera que la de Gabriel García Márquez tenía mayor número de píxeles faltantes, ¿no? Sí, sí, ¿Pueden señora. mostrar los resultados? Y sin embargo el PSNR es más alto. ¿Por qué creen que les pasa eso respecto a la otra? Pensamos que se puede ver a la estructura de la imagen y a la vez por la especie de, el tipo de operador que utilizamos para hacer el cambio de base, que pues en este caso fue cosenos. Sin embargo, pues estamos pensando que una forma de mejorar este sería cambiar ese tipo de base de representación y hacer una prueba en cada uno de los tipos de transformadas. Es posible que hayan unas que tengan mejores resultados dependiendo del tipo de imagen. Ok, para todas utilizan la misma base. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga otra pregunta o vienen mis preguntas. Bueno,
Mi pregunta es la siguiente, digamos, ahora ustedes, vamos a preguntar, la voy a hacer casi a todos. Ahora ustedes que ya conocen las imágenes de test y digamos en su caso ustedes quedaron de segundos, es decir, ¿qué le faltaría o qué le modificarían a su algoritmo para poder ganar el reto como tal? Pues yo creería que son dos o tres elementos más que todo. El primero es jugar más con los regularizadores y buscar unos parámetros óptimos, porque pues estos tienen mucho que ver a la hora de darle peso a los distintos valores de la reconstrucción. Lo segundo es que podríamos explorar si existen mejores transformaciones en distintas bases y pues y a la vez como adecuarlas al tipo de problemas, porque pues en los tres tipos de máscaras que se usaron, que unos eran solo puntos aleatorios, los otros líneas y los otros que eran un hueco, pues se veía una distinta convergencia en las imágenes. Entonces sería interesante analizar ese punto. Y el otro también sería posible agregar, por decirlo así, otro tipo de regularizadores que también podrían mejorar los resultados de este. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta o procedemos con el siguiente grupo. Listo, bueno, muchas gracias a su grupo. Ahora procedemos con el siguiente grupo que está conformado por Brian, Iván y Emanuel. Ahí ven la pantalla. Sí, sí, señor. Vale, Iván, ¿está listo? Sí, señor, todos me escuchan. Sí, sí, señor, sí lo escucho. Vale, muchas gracias. Bueno, a todos muy buenos días. En el día de hoy se les va a presentar el trabajo titulado Completado de matriz con regularización ADMM Plug and Play y uso de un regularizador de bajo rango. Este trabajo es presentado a ustedes por Brian del Monroy y Manuel Martínez, y quien les habla, Iván Ortiz. Primero que todo, sería bueno como dar un pequeño contexto global de en qué consiste el problema de completado de matrices. Este problema ocurre cuando se tiene una matriz que se encuentra parcialmente observada. Es decir, cuando a una matriz se le presentan ciertos elementos desconocidos. Así, el problema de completar una matriz puede ser modelado matemáticamente como Y es igual a M producto punto X, donde Y es la matriz parcialmente observada, es decir, con elementos faltantes. M es una matriz de máscara binaria, donde los elementos 1 son los elementos conocidos y los ceros los faltantes, y X es la matriz, o bueno, la variable optimización es la matriz que se quiere reconstruir. Así, este problema puede ser modelado por medio de una norma Frobenius al cuadrado, el cual es un término que mide el error entre la matriz parcialmente observada y la reconstruida. Sin embargo, este problema, así como está expresado en la ecuación de abajo, se encuentra mal condicionado matemáticamente hablando, por lo que tiene infinitas soluciones. Es por eso que es necesario el uso de ciertos regularizadores o de ciertos principios con el fin de garantizar esa única solución por la que se caracteriza la optimización convexa. Nosotros nos basamos en dos adiciones principalmente. Primero utilizamos algo que se conoce como búsqueda de componentes principales. Este modelo matemático dice que una matriz X puede ser descompuesta en términos de una matriz de bajo rango L y una matriz de escasos términos S, de tal forma de que L, bueno, presenta bajo rango y presenta toda la información global de la imagen, y S presenta como los detalles más característicos o menos frecuentes de la imagen. Así estos pueden ser modelados matemáticamente por medio de una norma nuclear, en el caso que se quiere disminuir el rango de la matriz, y una norma L1, L1. El otro término que utilizamos se conoce como una estrategia de plug and play. Esta estrategia se utiliza con el fin de sacar provecho de ciertos algoritmos que en el estado del arte se conocen como algoritmos greedies, los cuales han demostrado que tienen mucha eficiencia al momento de las tareas de restauración de imágenes. Este consiste en añadir un término de regularización R, que se supone que es un término de penalización del ruido de la imagen, de tal forma que cuando se aplica un algoritmo, el paso de proyección sobre ese término R se utiliza por medio de un algoritmo de eliminación de ruido. Nosotros utilizamos un algoritmo que se conoce como el BM3D. BM3D es un algoritmo que se basa en un sistema de coincidencia de bloques, de tal forma que por medio de agrupaciones y filtros se pueda eliminar los ruidos residuales de la imagen. Y este componente de términos
o de coincidencia de bloques, permite reconstruir como detalles o elementos no locales de la imagen. Entonces, una vez expuestas las estrategias que usamos para la resolución del problema, el problema se puede formular matemáticamente como lo mostramos a continuación, donde encontramos 4 términos. Tenemos el primer término que ya nombramos, que es el término de fidelidad que nos plantea el problema. Tenemos la norma nuclear sobre el término de bajo rango, la norma de L1 y L1 sobre el término de escasos términos y nuestro regularizador aplicado sobre la imagen. Para poder plantear este problema se necesitan de estas dos restricciones, dadas el problema de bajo rango y el del regularizador, y de esta forma dicha función de optimización fue resuelta mediante una estrategia de AMM, en donde se actualizan las variables de forma alternada, da los tres términos principales que serían X, L, S, y, los 4 términos principales que serían X, el bajo rango L, los escasos términos S, y la restricción Z. El primer término fue actualizado mediante la solución cerrada que se obtiene de lagrangiano aumentado, derivando e igualando a 0, luego despejar X. El término L es la solución, el proximal sobre la norma nuclear, el cual es un thresholding sobre los valores singulares. El término S, el cual comprende una norma L1 y una L2, es un simple subthresholding. Y para el término Z se utilizó el BM3D, el algoritmo BM3D, mostrado anteriormente. Y finalmente se hace la actualización de las variables auxiliares U y B, las cuales conectan las restricciones con la formulación del problema. Para el diseño experimental y la validación del performance del método propuesto, se hicieron uso de las 5 imágenes ofrecidas por el profesor de la asignatura del conjunto de validación, y nosotros propusimos explorar el rendimiento para 3 tipos de máscaras diferentes, las cuales fueron ruido aleatorio, máscaras de texto, las cuales corrompen la imagen, y máscaras irregulares creadas por los autores. Para realizar tanto la experimentación como obtener estos resultados, lo que hicimos fue, pues, como vimos en la asignatura, probar con un pequeño algoritmo de búsqueda aleatoria de parámetros. En este caso, nos centramos en buscar los parámetros, pues, del modelo presentado por el compañero Ro, Tao y Landa. Una búsqueda logarítmica. Y en este caso, pues, escogimos los 3 mejores hiperparámetros, y la gráfica que presentamos acá, lo que hicimos fue, de esos 3 hiperparámetros, variamos solo uno. Por ejemplo, en la primera fila, variamos el ROM, mientras que los otros 2 permanecían fijos. Igualmente para los otros 2 hiperparámetros respectivamente. Esto lo hicimos para cada una de las máscaras, y lo que hicimos fue medir el rendimiento o la calidad de estimación de esas muestras en cuanto al PSNR y al SSIM. Lo que podemos observar como tal es que la máscara de texto, pues, que utilizamos fue la que tuvo un rendimiento más alto, con un PSNR de 42 decibelios, con respecto, pues, a las otras 2 máscaras, irregular y aleatoria, que tuvieron un rendimiento similar de 32 decibelios. ¿Podría bajar la página? Adicionalmente, pues, en la asignatura fue propuesto un challenge, donde el objetivo consistía en recuperar o estimar 8 imágenes corruptas, donde, pues, claramente nosotros no conocíamos, bueno, no conocíamos pues, el valor original. Entonces, el objetivo fue recuperarla. Lo que podemos observar en las estimaciones es que la recuperación es bastante óptima, donde lo que podemos apreciar realmente es que tanto la reconstrucción de detalles, tanto la reconstrucción a nivel global de cada una de las imágenes como a nivel de local es bastante óptima, considerando que, pues, muchas de esas máscaras nosotros no las tratamos durante el proceso de experimentación.
en este punto sería importante como resaltar algo que es muy interesante cuando miramos los resultados. Las últimas dos imágenes presentadas, que presentan discontinuidades tanto verticales como horizontales, presentan un problema teórico al momento de aplicar algoritmos de bajo rango. Este problema se conoce como deficiencia de rango de una matriz, por lo que se tienen entidades, bueno, filas y columnas completamente nulas. Teóricamente hablando, no es posible, por medio de regularización de bajo rango, reconstruir una imagen que presenta deficiencia de rango. Normalmente, para evitar este problema, suelen aplicar permutaciones o aplicar diferentes transformaciones de dominio. Pero es interesante ver que la estrategia de plug and play permite, junto con la regularización planteada, generar tal sinergia que se evita ese problema de deficiencia de rango, permitiendo, como se ve en la imagen, presentar una muy buena reconstrucción. Entonces, eso es como un aporte bastante interesante que nos pareció del trabajo. Entonces, eso sería todo por nuestra presentación. Muchísimas gracias por la atención prestada. Quedaríamos dispuestos a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, muchachos. No sé si tengan preguntas, los participantes. Bueno, cabe aclarar que este fue el grupo ganador, es decir, fue el grupo que mejor presentó resultados. Sí, damos paso al profesor Henry a su pregunta. Gracias. Está muy bien el proyecto. Especialmente porque se anticiparon a las preguntas. Porque como el modelo era low rank y sparse, pues uno quisiera saber qué efecto tiene la parte low rank y qué parte la parte sparse, ¿no? ¿Tiene alguna imagen de ese efecto o no hay resultados con solo low rank y con solo sparse? No, un estudio removiendo uno de los regularizadores no se hizo por ahora. Ya, pero no saben, porque parece que que- Iván sí sabe que se degradan. Sí, si le lo que quitan- sí se hizo fue reducir mucho los parámetros y sí se vio que, por ejemplo, cuando se aumentaba demasiado el peso del rango, de priorizar el rango, se corrompía la imagen me daba una estimación global, pero era muy mala. Ya, y en sus opiniones, ¿el BM3D, digamos, está bien o, digamos, probaron otra técnica para promover la esparcidad? Bueno, ahí me confundo un poco porque el BM3D es para la sparsity, ¿cierto? Sí, se sustituye el SOS3 Holding por el El BM3D. BM3D, sí. ¿Y probaron Pero otro otros, sparsifier o ot- no? otros tipos no, solo dejamos ese de base. Ya. Sí, se probó principalmente con eso, más que todo como por la naturaleza del algoritmo, que es como el algoritmo genera parches, como es de conciencia de bloques, él genera parches y busca parches similares. Entonces es como una forma implícita como de darle al algoritmo un regularizador que se llama el de non-local similarities, bueno, similitudes no locales, perdón. Entonces, implícitamente, aparte de ayudar a la esparcidad, también está ayudando como a esas similitudes no locales o que se presentan detalles. Más que todo, esa fue como la motivación de usar el BM3D. Ya. Listo. Gracias, Iván y Brian y Manuel. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, primero que todo felicitarlo. Bueno, fue el grupo ganador del reto, pero mi pregunta va más hacia los hiperparámetros. Es decir, qué pena, devuélvense. Bueno, váyanse a la formulación del problema, porque ustedes, ¿verdad? Ustedes aplican sparsity con el TV, con el BM3D, pero también aplican sparsity con la norma L1, L1, es decir, ese valor de tau, suponiendo que pues añaden las partes que no son low rank de la imagen. ¿Qué tanto varió, por ejemplo, esos parámetros en la imagen de Gabo respecto a la imagen, o en las tres imágenes, la de Gabo, la de los Storakis y la imagen inicial? O sea, ¿utilizaron el mismo parámetros o lo variaron considerablemente?
Sí se variaron considerablemente. Primero se hizo el estudio de los hiperparámetros, donde se escogió un conjunto de hiperparámetros que nos funcionaban de forma general, pero para el challenge, los resultados del challenge, fue necesario, por ejemplo, para la primera imagen, utilizar un mu bastante más grande en comparación a las demás imágenes, o sea, darle mayor peso al algoritmo de BM3D. Ok, devuélvete, perdón, para ver los términos. Entonces, la primera imagen que es casi todo como en nubes, devuélvete a la formulación. Ahí, le diste más peso al mío, ¿sí? Que a los Sí. demás. Y la imagen de Gabo, a qué término le diste más peso? En este momento no me acuerdo, la verdad, no sé si Iván se acuerde. Más o menos balanceado entre el low rank y el BM3D. Y en el último, que es interesante lo que tú dices, que en teoría la parte del low rank no se puede aplicar en este tipo de máscaras. Ahí, ¿cuál término también fue el predominante? Predominante, igual también el BM3D. En las de rango, el BM3D, las últimas dos. Ok, listo. Y bueno, pues la pregunta también general, ¿qué harían ustedes para incluso mejorar sus resultados? En este caso, pues podríamos probar con realizar distintas pruebas, por ejemplo, cambiar el denoiser, el BM3D por otros tipos de algoritmos que pues han presentado mejores resultados. Sería como la estrategia, como parte de la estrategia que usamos. Sería jugar con diferentes técnicas de regularización. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Damos paso al siguiente grupo. El grupo conformado por Edward, Sebastián Pérez y Sebastián Flores. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Andrés Sandoval Pineda y pues si vieron el video del proyecto, más o menos deben saber que nosotros para la materia de optimización convexa desarrollamos un proyecto que titulamos una red neuronal convolucional sencilla para el completado de imágenes. Bueno, lo principal que se quería hacer era, pues, digamos, dada una imagen corrupta o dañada, obtener una imagen aproximada a la real. Esto pues tiene diferentes aplicaciones en varios campos y pues es muy útil a la hora de obtener información de una imagen. El objetivo era crear una red neuronal encoder-decoder que fuera capaz de tomar estas imágenes dañadas y devolvernos una imagen que fuera más cercana a la imagen original que lo que recibió en un principio. Esto lo hace reduciendo el tamaño de la imagen, de alguna manera tomando la información importante de ella y luego a partir de esto rearmar otra imagen que es la que va a dar de salida. Bueno, como mencionaba, pues eso tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, en astronomía para el completado de imágenes del firmamento, o sea, se toman diferentes imágenes del espacio y se hace como una especie de mapeo, entonces quedan partes faltantes y por medio de esta herramienta pues se pueden completar. También la restauración de imágenes corruptas, como se mencionó anteriormente, o también eliminado de objetos en imágenes, digamos, objetos que no queramos que aparezcan en el fondo o algo así, se pueden eliminar con estos métodos. Ahora bien, pues en pantalla se puede apreciar el planteamiento matemático que nosotros hicimos, que vendría a ser pues bastante sencillo en lo que parece acá. Y es que la gracia sería encontrar el parámetro teta tal que minimice una función de costo L,
donde la función de costo vendría a ser el error medio absoluto y sería el error medio absoluto entre la salida de la red neuronal convolucional y la imagen que le corresponde, donde pues n sub teta vendría a ser la red neuronal convolucional cuyos parámetros están definidos por teta. X correspondería a la imagen de un solo canal en escala de grises con el filtro de ruido aplicado, y Y vendría a ser la imagen pues sin el filtro aplicado. Nosotros para pues optimizar esta función de costo y hallar teta utilizamos un algoritmo que vimos en clase que llama gradiente descendente con momentum, el cual pues intuitivamente intenta como dirigir teta hacia la dirección en donde desciende, utilizando pues el parámetro del momentum que vendría a ser b sub t más 1, el cual pues intuitivamente se puede ver como eh, una serie que está muy ligada a el gradiente de L con respecto a teta, que vendrían a ser los parámetros del punto T, del punto T tanto como de los puntos anteriores. La red que desarrollamos es bastante sencilla de explicar. Como dijimos antes, es una encoder-decoder, o sea, consta de dos fases. La primera consta de 4 capas, 2 capas convolucionales 2D y 2 capas de max pooling. En cada capa, el tamaño de la imagen se reduce a la mitad. Inicialmente recibe imágenes de 512 píxeles y se reduce a 216, luego a 126 creo que es, y luego a 64. Luego de esto, se aplican 4 capas de convolucionales 2D traspuestas. Lo que hacen estas es reconstruir la imagen. De nuevo, cada vez que pasa por una capa, esta vez se duplica el tamaño. Y al final, a través de una capa de convolucional 2D normal, nos da la imagen de salida. Bueno, la métrica que utilizamos para evaluar pues fueron dos. La Mean Absolute Error, que fue con la que evaluamos pues digamos la parte de entrenamiento y test de la red neuronal, y la métrica asignada por el profesor, donde BCN es la proporción de máxima de señal a ruido y donde ese SIM es la similitud estructural. Y pues se hizo como una especie de promedio y operaciones entre ellas. De tal forma que pues obtenemos los resultados aquí presentados. Algo curioso es que pues nosotros en la fase experimental nada más estábamos probando con una máscara de ruido aleatorio dada por una distribución uniforme, por lo cual pues básicamente nos da mejores resultados en eso. Sin embargo, pues lo curioso es que pese a que, por ejemplo, la imagen 6, sí, la imagen 6 da una, tiene la máscara de la imagen 6 tiene una similitud con las que nosotros realizamos en el entrenamiento. La métrica sigue dando bastante bajito. Nosotros pues consideramos que esto puede ser a que el kernel puede ser posible porque el kernel de convolución, al tener un tamaño de 4x4, se adapta mejor a imágenes como la reconstrucción facial, que se puede ver que hay una métrica más alta. Y pues eso sería pues añadir ahí que nosotros planeábamos también incluirle de entrada a la red neuronal convolucional la máscara junto con más niveles. Sin embargo, debido a limitaciones computacionales no pudimos realizar estos cambios o modificaciones para ver si tal vez el resultado mejoraba o no.
¿Listo? Sí, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y pues si tienen alguna duda o un comentario, pues bienvenido sea. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Ok, entonces viene mi pregunta y la pregunta es similar, es decir, ¿ustedes qué harían para, ahora que ya más o menos conocen la formulación y el reto, qué harían para mejorar esos resultados? A nosotros nos gustaría, pues, así por seguir probando con el Deep Learning, sí, usar, pues, primero que todo, más niveles, ya si ignoramos las limitaciones computacionales, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece que era importante incluirle la máscara a la red neuronal, porque como se puede ver, digamos, hay muchos tipos de máscaras, ¿sí? Y entonces nosotros por más que queramos entrenar a la red neuronal con tantas máscaras, es que digamos, no, las convoluciones, me parece complicado que se adapten las convoluciones a varias máscaras, ¿sí? Entonces podría ser muy útil que, dada una máscara, digamos, la red neuronal también pondere pesos con respecto a los valores binarios de cero y que esos, digamos, que pueda haber como una mejor reconstrucción con respecto a los ceros de la máscara. Y pues sería eso. Ok, perfecto. Profesor Henry, ¿tiene una pregunta? Sí, este fue con datos, ¿cierto? Sí, Usted dice con datos, ¿qué tamaño tiene la base de datos? Pues nosotros usamos primero que todo el dataset que nos dio el profesor y le hicimos un data augmentation obteniendo en total 840 imágenes, que pues serían las mismas del dataset del profe, con rotación, reflexión y no recuerdo si también le realizamos aumento. Y ¿El tamaño original era 8? no, el tamaño de 8 es el del test. Sí, el tamaño original eran como 40 imágenes, alrededor de 40. Entonces Ya. aproximadamente sacamos como 20 más por cada una. Y sus compañeros no usaron eso, ¿cierto? Pues no sé, profe, la verdad. De pronto lo usaron y no Lo, lo mencionaron. No, de los que han acuerdo a utilizado. las exposiciones anteriores, ¿piensas que no lo usaron o lo usaron? ¿Lo de qué? Lo del... O sea, en los métodos anteriores han pasado dos exposiciones. ¿Piensas que han usado me dices que tienen 40 datos, esos métodos de tus compañeros usaron o no usaron la base de datos? Mm, la base de datos que nos proporcionó el profesor, pues yo creería, pues, que sí la usaron. Es decir, la del profesor sí, pero también he visto que algunos simplemente cogieron esa y agregaron otros datos. Ya, ¿y cuántos parámetros tienes por todos? Parámetros con respecto a De la red la... convolucional, ¿cuántos parámetros tiene en total? A ver, ya le digo un momento. Son 990.000 parámetros. Sí, es muy alto el valor. Normalmente, pues, ese 990.000 tiene que ser comparable con el tamaño de la base de datos. No una sola vez, sino 10 veces por lo menos, pues en lo posible, ¿no? Pero al menos comparable, ¿no? 990.000 es bastante grande. Y eso que nosotros tenemos pocos niveles en la red neuronal. Tenemos como 4 en la primera fase y 4 en la segunda. sí, es la gran cosa. Y de hecho, también planeamos aumentarle, es decir, meterle aún más imágenes, pero no, digamos, justo el tiempo de ejecución, porque nosotros estábamos trabajando en Google Colaboratory, el tiempo de ejecución nos acaba y nos reinicia el entorno. Sí, sí.
Pero muy bien, muchas gracias a todos. Vale, profe. Ok, muchas gracias, profe Henry, por la pregunta. Laura. Muchachos, respecto a los parámetros como el parámetro de entrenamiento, de aprendizaje y ese tipo de parámetros de la red, ¿ustedes hicieron algún tipo de búsqueda de esos parámetros? ¿A qué te refieres con búsqueda de esos parámetros? O sea, analizar diferentes combinaciones, por ejemplo, en el número de épocas, Ah, vale. Sí, tasa de aprendizaje. pues nosotros sí, pero como, digamos, nos tocaba más bien a fuerza bruta, ¿sí? Entonces, porque cada entrenamiento nos duraba como 1 hora, ¿sí? Entonces, más o menos tanteamos que el número de épocas en total que nos admitía y que era como ideal eran 15 épocas. Entonces utilizamos pues 15 épocas. Ok, gracias. Ah, y por ejemplo, con respecto a otras cositas por ejemplo, lo del learning rate, que es la tasa de aprendizaje, también fue así a punta de más o menos probar, porque si nosotros nos poníamos a dejarlo ejecutando en automático, nos sacaba del entorno. Entonces, digamos, nada más alcanzábamos a hacer como un cambio por entrenamiento, ¿sí? Sí, exacto. O sea, creo que con 20 épocas mejoraba pues un poquito más, pero digamos que no se alcanzaba a ejecutar. Se reiniciaba o digamos nos faltaba memoria o algún tipo de problema así. Entonces, pues lo dejamos en 15 que sí nos daba pues resultados y pues sí cumplía con los requisitos de cómputo. ¿Qué entorno utilizaron? Laboratorio. Sí. Google Colab? Google Colaboratorio, sí. En Ah, Google ok. Colaboratorio. Google Colaboratorio, sí. Vale. Gracias. Ok, no sé si alguien más tenga otra pregunta o procedemos con el siguiente grupo. Listo, muchachos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Procedemos con el siguiente grupo que está compuesto por David Norato, Maximiliano y Paula Argüello. Hola, ¿Puedes buenas. colocar la pantalla completa? No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Listo. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto para el System Test llamado Completado de Matrices. Les presento a Paula Argüello y este trabajo fue realizado en conjunto con mi compañero David Norato y Maximiliano Esteban. Bueno, el problema de completado de matrices inicialmente consiste en tener una matriz original corrupta en donde se le han quitado cierto porcentaje de píxeles de los originales. Por lo tanto, el problema como tal del completado de matrices es reconstruir estos píxeles perdidos para volver a una matriz original. El completado de matrices tiene diferentes aplicaciones como sistemas de recomendación, procesamiento de imágenes y monitoreo de sensores para el medio ambiente. También aquí en la parte de abajo podemos ver cómo se produce un daño de matrix completion, por ejemplo, en el procesamiento de imágenes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la imagen limpia X, la máscara M, que es el daño, los píxeles que le vamos a quitar, y la C sería la imagen dañada M por X. Bien, en esta parte de acá entonces, para resolver el problema de matrix completion tenemos dos tipos de soluciones. La primera solución es un algoritmo tradicional, que es pues el que estamos trabajando en la materia de optimización, que es un algoritmo de optimización. En este problema entonces tenemos en cuenta que las imágenes poseen un bajo rango. Por lo tanto, lo que queremos realizar es resolver ese problema de optimización que tenemos ahí abajito, en donde queremos minimizar el rango de la matriz X, minimizando el rango nuclear.
Y aparte de eso, le sumamos un término de fidelidad de los datos que busca ajustar la estimación a las medidas. Adicionalmente, otro tipo de método muy utilizado en el estado del arte es el aprendizaje profundo, donde se desean obtener los pesos de una red neuronal, los cuales van a generar la imagen recuperada. Esto se hace a través de la minimización de una función de costo llamada usualmente, que es usar el error cuadrático medio, la cual minimiza el error entre las imágenes recuperadas y las imágenes de un conjunto de datos. Teniendo en cuenta estos dos tipos de métodos, nosotros pensamos en que sería bueno sacar las dos ventajas de ambos tipos de métodos, proponiendo una red neuronal la cual va a generar las imágenes recuperadas, y vamos a encontrar estos pesos de esta red neuronal haciendo la minimización de este problema de optimización, donde la función de costo correspondería a una minimización del error cuadrático medio entre las imágenes recuperadas y una de las bases de datos, y añadiéndole un término de minimización del rango, que minimiza lo que realmente vamos a minimizar, es la norma nuclear de la imagen recuperada de la red. Para esto utilizamos una red neuronal tipo UNet, la cual es un tipo de autoencoder en donde la imagen de entrada va a ser la imagen dañada. Esta va a irse reduciendo espacialmente, pero las características extraídas por la red van creciendo. Y finalmente, haciendo uso de bloques de upsampling, se va aumentando esta resolución espacial y haciendo regresión sobre los píxeles perdidos para finalmente dar como salida una imagen recuperada. Para entrenar este modelo, nosotros utilizamos como base para imágenes de entrenamiento 20.000 imágenes de un dataset de caras de personas. Utilizamos 100 épocas, y para las máscaras utilizadas durante el entrenamiento, nosotros para cada imagen del dataset generamos una máscara aleatoria donde cada píxel venía de una distribución de Bernoulli de 0 con probabilidad de 0.5. Es decir, cada píxel tenía probabilidad de 0.5 de ser perdido o estar bien. Finalmente, podemos observar los resultados. Arriba se encuentran las imágenes de validación y abajo están las reconstrucciones con su respectivo score. Y acá también podemos encontrar los resultados con las imágenes que se utilizaron para este concurso. Podemos ver que hay algunas diferencias respecto al entrenamiento, y es por lo que ya habían mencionado nuestros compañeros anteriormente. Y es que, por ejemplo, la norma nuclear no está tan bien optimizada para cuando las columnas o las filas son completamente cero, y además porque nosotros utilizamos una distribución de Bernoulli con 0.5, pero habían imágenes que tenían aún más ruido. Y finalmente, ya para pues, se logró cumplir los objetivos del reto, pues porque se pudieron reconstruir estas imágenes, y además pudimos agregar al método de aprendizaje profundo con autoencoder un regularizador basado en un método tradicional, que es el de reducción de rango a través de la reducción de la norma nuclear. Bueno, muchachos, muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta. Sí, profe. Henry, puede pasar. Creo que Laura está alzando la mano. Ah, sí, también. Que la dejo ahí. Bueno, tengo una pregunta respecto a la cual pueden volver a la loss function. O sea, estoy bien. Ustedes tienen una loss function, ¿cierto? Esa es la loss function que están usando, ¿cierto? Sí, señor. Ya, y pueden regresar a la anterior ecuación. Es que me confundí un poco ahí con la anterior ecuación. ¿Esta? Esa está mal, ¿cierto?
Sí, este término aquí no iría Ahí va la X, sino una... las medidas ya. Sí, ahí van las medidas. Sí, es que me Mm. confundiste con el modelo. Sí, qué ¿Cuántos pena. parámetros usaste tú? ¿Cuántos parámetros usaron acá? De la 1.000.000. unit, Utilizamos Sí. 1.400.000. 1.400.000. ¿Y cuántos es el tamaño de la base de datos? Utilizamos 20.000 imágenes en total, pero estaban combinadas con las del profesor y otras de las caras que se ven ahí. Ya, y el principal responsable, digamos, de que no esté dando es más que todo la máscara. Sí, señor, debimos utilizar diferentes tipos de máscaras porque la única que utilizamos fue esa distribución de Bernoulli, pero digamos en el testing el profesor puso máscaras diferentes como líneas o puntos fijos, entonces por eso tal vez no nos dio tan alto esas imágenes. Y el grupo anterior que usó para entrenar, no que responda al anterior grupo, sino este grupo, que usó el anterior grupo para entrenar, ¿se acuerdan? Utilizó el mismo dataset del profesor. No, en máscaras, en máscaras. ¿En máscaras? En el training, sí, usaron máscaras. Ellos también, Bernoulli, ese 50%. no sé si especificaron en la media, pero sí entendí que eran binarios. Pero no estoy seguro del valor de la media. Ya, Según el compañero del anterior grupo, está diciendo que usaron las máscaras del profesor. ya. No, no, es que me interesa más lo que ustedes piensan que que la respuesta del otro grupo. Bueno, gracias. Muy amable, está muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias. Damos paso a Laura. Muchachos, los anteriores grupos le pusieron nombre a los enfoques presentados. ¿Ustedes qué nombre le pondrían a su enfoque? Un aprendizaje profundo utilizando un regularizador de bajo rango podría ser lo primero que me viene a la cabeza. No sé si Pablo tiene o más. O Yo le creo que sí. agregaría algo como utilizando un enfoque con el uso de una UNED. Algo así. Una UNED regularizada con minimización de rango para imágenes. Ese último me parece bien. Vale, gracias. Bueno, muchachos, pueden volver a la ecuación de la primera, perdón. Solo para aclarar, ahí la siguiente. Ahí la ecuación está mal porque la norma L2, recuerden que es para vectores. Cuando se trabaja matrices, se trabaja la norma Frobenius. ¿Listo? Atrás. Ahí la norma L2 significa el máximo eigenvalue. Eso ustedes lo vieron en la primera. Y ahí significaría la norma Frobenius, que es luego la que ponen en términos de sumatoria. ¿Listo? Bueno, tengo una pregunta rápida para proceder con el último grupo y es igual, ¿ustedes qué harían para mejorar? Perdón, Brian está alzando la mano. O sea, respóndame esta y luego la de Brian. Perdón. ¿Ustedes qué harían para mejorar el resultado del algoritmo y poder, bueno, ganar el reto? Ya ahorita conociendo más o menos cómo era la imagen de test. Pues la verdad nos faltó un poquitico más de tiempo, considero yo, porque debimos haber probado las otras máscaras del profesor, las líneas, los puntos, porque solamente entrenamos con una máscara. También debimos haber hecho más data augmentation, porque hicimos muy poquito, solamente un par de recortes. Tal vez debimos hacer algunas rotaciones o algunos filtros para hacer más data augmentation. Y también nos faltó hacer una búsqueda de parámetros. Solamente entrenamos con un número de épocas fijas. También sería bueno agregar más al dataset de training, pues nos concentramos principalmente en rostros, pero sería bueno agregar otros tipos de imágenes para que la red no solo aprenda a reconstruir bien ese tipo de imágenes. Ok, gracias. Y Brian, su pregunta. ¿Ustedes usaron una única máscara? Creo que les escuché decir. Sí. No, solamente la por cada distribución de imagen. Bernoulli. Por cada imagen. Pero generaron las máscaras y esas las dejaron fijas. Sí.
Ah, vale, entonces eso era como una sugerencia que a la hora de entrenar, además de un enfoque aumentado de datos sobre las imágenes, pueden aplicarlos también sobre las máscaras que se generen aleatoriamente de cada época. Eso también ayuda a que el modelo no genere sobreaprendizaje. Como Muchas una gracias. sugerencia y ya eso sería todo. Bueno, muchachos, damos paso al último grupo, conformado por Kevin, David y Cristian Regis. Bueno, buenos días compañeros, profesores, jurado. Nuestro proyecto es sobre aplicando una red neuronal convolucional al problema de matriz completion. Nuestro equipo está conformado por Cristian Rengifo, Kevin Castillo y quien les habla David Castro. Entonces, ya se ha hablado bastante sobre qué es el problema de matrix completion. Yo lo que agregaría un poco es como la utilidad que tendría este problema, que no solamente es en el procesamiento de imágenes, sino también en el filtrado corporativo, la detección remota, la visión por computador, o sea, la gran aplicación que se puede tener en varios campos de la ciencia y la ingeniería. En simples palabras, para pues, describir lo que es este problema de matrix completion, es restaurar la información mediante la entrada de datos incompletos o corruptos, y que pues este problema, al solucionar este problema, nos otorgue un resultado con información completa, o sea, valga la redundancia lo que acabo de decir, pero es a partir de entrada de datos incompletos obtener información completa, pues mediante técnicas como Deep Learning y sustentados sobre la optimización convexa, que era el punto que queríamos aterrizar de esa sinergia que existe. Bueno, para el planteamiento, pues partimos de una formulación general de redes neuronales como problema de minimización. Pues queremos minimizar una loss function, que en este caso, bueno, el profesor ya corrigió el grupo pasado respecto al error, al error cuadrático medio. Pero digamos, esta es la formulación general para una red, donde la loss function sería pues el error cuadrático medio entre lo que se obtiene de la red con parámetros teta, que serían los pesos y los bias, menos pues la imagen bueno, en este caso la imagen que se desea. Esta es la función, la formulación general. Nosotros, como estamos usando una red neuronal convolucional, tenemos que implementar pues lo que es la operación de convolución con las redes. Entonces, pues para la red neuronal convolucional, pues no, se toca un poco la operación de convolución, que pues es un mapeo de una matriz más pequeña, una ventana que se llama kernel, y esos valores se posicionan sobre la imagen y pues se operan y se crea una imagen convolucionada que se llama Z, que está pues por la operación de convolución. Entonces la diferencia la diferencia principal es en que ahora queremos optimizar o hallar los pesos óptimos. Pues ahora para las redes neuronales convolucionales los pesos óptimos son los pesos del kernel, los valores que están dentro del kernel. Eso es lo que hace la red neuronal convolucional. Y ya para el entrenamiento, pues se obtiene un tensor G que se da por la derivada parcial respecto a la imagen convolucionada para la loss function, que es esta J mayúscula, que depende pues, de B minúscula, que es la imagen original, y la K, que es el kernel. Bueno, esto, tener en cuenta aquí en la imagen, en la fórmula anterior, pues vemos que toma un parámetro de más, además del ancho y el alto de la imagen, porque
en términos generales esto es para varias capas. En este caso pues se usó solo una capa porque era grayscale. Entonces pues ahí nos ahorramos ese paso, esa dimensión para ese tensor. Bueno, ahora sí, luego que tenemos esa función de G, es la que nos permite hacer el back propagation. Bueno, el forward propagation para la red neuronal convolucional es hallar estas zetas, que son las imágenes convolucionadas, y al igual que como vimos en el curso, que se hace la zeta, se halla el valor de zeta y ese se pone en la función de activación, que pues más adelante mostraremos que es pues usamos ReLU para todas las capas. Luego hacemos ese forward propagation para obtener la loss function, y para hacer el backward, pues ya que tenemos esa loss function, retropropagamos ese error con la función G minúscula, que toma este tensor de G mayúscula, que es la derivada parcial respecto a los kernels, y se opera con el tensor de la derivada parcial de la imagen convolucionada con la imagen original, para encontrar esos errores. Y finalmente, pues para retropropagar en todas las capas, esto, pues ahora hacemos el proceso para la derivada parcial respecto a la imagen original. Así encontramos los errores. Ese es como el procedimiento más general. Bueno, ahí vemos que se multiplica el kernel por la G mayúscula. Ahí lo que estamos haciendo, pues igual a un proceso normal de una red, es pues básicamente con los valores del kernel, que son los que queremos actualizar o encontrar los óptimos, estamos hallando en qué posición de la diferencia de la imagen convolucionada están los píxeles, en este caso píxeles que más son significativos, a los que más tenemos que, con esa multiplicación, aumentar o disminuir, los que son más relevantes en la diferencia, para disminuir y minimizar este error respecto a los functions. Bueno. Bueno, para la implementación usamos una red neuronal bastante sencillita. Básicamente entrábamos la imagen entera, le aumentamos las dimensiones y íbamos haciendo los procesos de convolución, de manera que se iba disminuyendo y luego se iba volviendo a aumentar al mismo valor que se había ingresado. Esto nos dio una red neuronal bastante pequeñita con 12.000 parámetros. Y para la data que usamos, cogimos el dataset que nos había dado el profesor y usamos las máscaras que él nos dio para el challenge. Aumentamos la data en sí. Todas las imágenes las multiplicamos, cada imagen la multiplicamos por todas las máscaras. Eso nos dio bastante data, como unas 400 imágenes más o menos, que fue la que usamos para entrenar la red. Aquí podemos ver cómo fue que quedaron las imágenes dañadas y cómo fue que quedaron después de ser ingresadas a la red. Más que todo usamos para verlas. En la siguiente podemos ver las del challenge. Algunas se les nota mejor los resultados, otras no tanto. Y no más. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, damos paso a las preguntas. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Sí, profesor Henry. Está muteado, creo. Gracias por haberme invitado a esta sesión. Creo que esta es la última presentación, ¿cierto? Sí, señor. Tengo que salir a otra reunión. Una pregunta sencilla, dos preguntitas sencillas. ¿Saben, o sea, qué performance obtuvieron? Es que no mostraron. Yo que tengo los de todos. Comparado, es que sería interesante como compararlos solo con los que hicieron redes y porque los otros usaron técnicas tradicionales de optimización. Sí, efectivamente, digamos, eso fue lo que primero mostramos, pero en conclusión, las personas que no utilizaron redes fueron las que pudieron ver resultados. Sí. Digamos, le voy a compartir, profe, ahí los resultados obtenidos y pues los ganadores de los retos, y que acá algo interesante, las personas que no utilizaron redes, debido a que el dataset que proporcioné es un dataset demasiado pequeño, lo hicimos con esa intención
de que la gente se volcara a utilizar métodos tradicionales, que en este caso pues fueron los ganadores. Yo quería añadir ahí, pues nosotros quedamos de terceros, pero gran parte es porque nosotros usamos todas las máscaras. De hecho, voy a volver a compartir para así ilustrar un poco más el punto. Nosotros usamos las máscaras que proporciona el profesor y varias eran pues básicamente estas que vemos de la segunda imagen en adelante. Entonces digamos que la red pudo pues tener un buen desempeño, mientras que la primera no supo casi qué hacer. O sea, si ve, realmente solo redujo como esos parches, los hizo más pequeños, pero aún están ahí. Eso es porque no estaba acostumbrada a ese tipo de imágenes, además de que la imagen como tal, pues como usamos el dataset del profesor, todos eran como imágenes con una forma, pues digamos como una composición formal, mientras que esta no encontraba bien unos patrones, digamos, evidentes para poder desempeñarse con eso. Entonces, nuestro resultado fue bueno, pero gran parte se debe a que usamos máscaras similares a las que se iban a utilizar en el challenge. Muy bien. Bueno, no era eso. Muchas gracias a todos y muy buenos trabajos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, por aceptar la invitación. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. A nivel de evaluar, o sea, si se quisiera reconstruir una imagen, el costo computacional de una red versus métodos tradicionales es similar o uno es más eficiente que el otro, digamos, en general. ¿La pregunta es para mí? Sí, Sí, obvio. No sé. Ya, digamos, sí, la ventaja pues depende mucho del método que utilices, ¿sí? Y de los regularizadores que utilices. Pero usualmente las reconstrucciones de las redes son en segundos, ¿sí? Donde la reconstrucción de métodos iterativos son en minutos, digámoslo así. Es decir, los métodos tradicionales tienen la versatilidad de que son muy generales, pero su tiempo de ejecución depende, pues depende de los priors, de las soluciones cerradas y de la implementación como se haga, ¿sí? Pero usualmente, digamos, sí son como 10 veces del orden de magnitud de una red comparado con eso, con un método iterativo. También ahí yo me meto para complementar, es que las redes también están implementadas para correr en GPU, ¿no? Entonces, todas las operatorias, la mayoría de operaciones son vectorizadas, mientras que los iterativos es fácil programarlo en CPU, pero es más complicado si usted quiere manualmente implementar ese método en GPU. Entonces ya por hardware tiene otra ventaja, el deep learning en esa velocidad. Exacto. Recientemente hay métodos de redes inspirados en métodos iterativos, que son métodos que se basan en iteraciones, 10, 20. Lo que pasa es que usualmente, pues, no sé, digamos, los métodos iterativos consumen 100 iteraciones, 80 iteraciones para una buena convergencia, pero digamos, si usted hace una red basada en este método iterativo, lo puede reducir a 10, 8 steps, que le reduce computacionalmente es computacionalmente tratable. ¿Listo? Tienen ventajas y desventajas, es dependiendo del problema, dependiendo de la solución, ustedes decidieron cuál cogerlo. Unos contaron con más suerte que otros. ¿Listo? Y como pudieron ver en el resultado. Pero o sea que en general, digamos, para sistemas embebidos sería más razonable hacer un entrenamiento de una red que utilizar métodos tradicionales. Depende del problema. Si, por ejemplo, es que hay problemas que tienen solución cerrada también. Entonces, 2 o 3 iteraciones te soluciona el problema. Y no hay necesidad de entrenarte en una red ni nada por el estilo. Y lo puedes programar en un sistema embebido. Pues es dependiendo como tú formules. Por ejemplo, no sé, digamos los no iterativos. Por ejemplo, Brian, aproximadamente cuánto le costó su método digamos en su CPU, cuánto le demoraba en converger. Como 5 minutos. 5 a 10 5 minutos. minutos. Exacto. Y en cambio, por ejemplo, el método de John, él dijo que más o menos 1 minuto. Entonces, la diferencia existe. Y ya si tú lo quieres en milisegundos o todo eso,
y se puede bajar. Y claro, lo que dice Brian es cierto, tú lo puedes programar para que corre de manera, o utilice directamente los núcleos, o ir a un lenguaje de más bajo nivel, o todo ese tipo de cosas, puedes hacer para mejorar tus métodos. Pero sí, Deep Learning es muy atractivo porque es demasiado rápido. Sí, es que eso es lo que pensé, sí. O sea, pero unas cosas de IoT que estoy haciendo. Sí, exactamente. El Deep Learning es demasiado atractivo por la rapidez de que una vez tú tienes el modelo, pues tienes un modelo de inferencia, una función que tú le evalúas y simplemente tienes resultado. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿No? Bueno, con este grupo culminamos. Muchachos, muchas gracias, de verdad. Siento que este curso como tal fue bastante provechoso. Los proyectos pues en sí lo muestran. Todos lo abarcaron la problemática desde su punto de vista y pues debería haber un ganador y un perdedor. Entonces, en este caso, pues resulta y pasa que fueron los algoritmos iterativos, ¿sí? Ya si hubiéramos puesto a consideración otras métricas como tiempo, almacenamiento, pues pudiera ser otro resultado. Por eso es muy importante que ustedes, ya con todos los conceptos que vieron, siempre que vayan a abordar un problema, escogen escojan lo mejor para ese problema, tanto en velocidad, tiempo, complejidad, todo esto que ustedes tengan. Por ejemplo, si lo vayan a contratar en una empresa o algo y necesitan soluciones inmediatas, ustedes pueden, digamos, no van a tener que coger una base de datos y demorarse 2 o 3 meses para saber que no vaya a funcionar. Ustedes pueden aplicar métodos iterativos donde da cierta, digamos, resultados inmediatos, soluciones rápidas que ustedes puedan mostrar y decir, bueno, pues acá vamos, ahora vamos a ver cómo estos conceptos los puedo extrapolar a Deep Learning o métodos más fáciles o métodos que aprovechen en datos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya pues, parecido bien lo del sistema.